Buenas tardes, mi nombre es Laura Jaramillo, soy estudiante de primer semestre del programa de análisis estadístico para ciencia de datos. Antes de iniciar la presentación, creo importante mencionar que esta actividad la desarrollé de manera individual y el motivo fue porque mis horarios de trabajo son rotativos. Esta razón dificulta que yo pueda coincidir en reuniones sincrónicas con otros compañeros en los horarios que normalmente ellos podrían conectarse. Además, considero que este tipo de actividad requiere que la construcción y elaboración sea integrada y no se podría dividir la actividad sin que hayan encuentros sincrónicos. El objetivo de esta actividad es comprender cómo las medidas estadísticas permiten descubrir el comportamiento de un conjunto de datos. Entonces, para ello, primero explicaré medidas de localización, luego medidas de dispersión, luego medidas de forma y finalmente mostraré la implementación en RStudio utilizando la base de datos mtcars y seleccionando dos variables cuantitativas que en este caso son mpg y hp. Entonces, como lo mencioné anteriormente, para el desarrollo práctico seleccioné la base mtcards que viene incluida dentro de R. Esta base contiene información de 32 automóviles evaluados por la revista Motor Trend, con variables seleccionadas con el consumo de combustible, la potencia del motor, el peso, el número de cilindros y otras características mecánicas. También, como ya lo había mencionado, las variables son mpg y hp. La mpg significa miles per gallon, es decir, millas por galón, y representa el rendimiento del combustible. Y hp corresponde a horsepower, es decir, los caballos de fuerza. Estas dos variables me parecieron adecuadas para este ejercicio porque son cuantitativas y permiten comparar el comportamiento de una variable asociada del consumo con otra que está relacionada con el desempeño del automóvil. Comenzaré por las medidas de localización, que son aquellas que permiten identificar dónde se ubican los datos dentro de una distribución. La media es el promedio aritmético, se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre el número total de datos. La mediana es el valor que queda en el centro cuando los datos se organizan de menor a mayor. La moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Los cuantiles son valores que dividen los datos en partes iguales y dentro de ellos se encuentran los cuartiles, que dividen la información en 4 partes. El primer cuartil representa el 25% de los datos, el segundo la mediana y el tercer cuartil representa el 75%. Al calcular las medidas de localización en R, se observa que la variable mpg tiene una media de 20.09 y una mediana de 19.2. Esto indica que el rendimiento típico de los automóviles analizados está aproximadamente alrededor de 20 millas por galón. En el caso de la variable HP, la medida es de 146,69, mientras que la mediana es de 123. Esta diferencia muestra que la media es mayor que la mediana, lo cual sugiere la presencia de algunos automóviles con potencias altas que elevarían el promedio general. Y en cuanto a los cuartiles, para mpg el 50% central de los datos se ubica entre 15.42 y 22,8 millas por galón y para HP ese 50% central se encuentra entre 96.5 y 180 caballos de fuerza. Lo anterior permitiría observar que la variable relacionada con la potencia del motor presenta mayor amplitud entre sus valores centrales que la variable relacionada con el rendimiento del combustible. Con respecto a las medidas de dispersión, permiten conocer qué tan separados o centralizados están los datos respecto del centro. La varianza mide en términos generales qué tanto se alejan los datos de la media. Sin embargo, como se expresan unidades al cuadrado, a veces no es tan fácil interpretarla directamente. Por eso se usa también la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza y que permite interpretar la variabilidad en la misma unidad de la variable original. Por su parte, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango intercuartílico, también llamado RIC, se obtiene restando el primer cuartil al tercer cuartil, y esta medida muestra la dispersión del 50% central de los datos. Y por último, el coeficiente de variación es el que relaciona la desviación estándar con la media y se expresa como porcentaje. Este es útil porque permite comparar la variabilidad relativa entre las variables que pueden tener diferentes escalas.
En cuanto a los resultados de dispersión, se evidencian diferencias importantes entre las dos variables, porque para MPG la desviación estándar es de 6.03, mientras que para HP es de 68.57, lo que significa que los valores de potencia del motor están mucho más dispersos que los valores de rendimiento del combustible. El rango también confirma esta diferencia porque en MPG el rango es de 23.5, mientras que en HP es de 283. Esto mostraría para mí que el automóvil con menor potencia y el de mayor potencia, entre ellos dos, existe una diferencia muy amplia. En cuanto al rango intercuartílico, también es mayor en HP con un valor de 83.5 frente a 7.83 en MPG. Finalmente, el coeficiente de variación de MPG es aproximadamente del 30%, mientras que el de HP es de 46.74%, lo que para mí me permite concluir que la variable HP no solo presenta mayor variabilidad en términos absolutos, sino que también en términos relativos. Las medidas de forma permiten analizar cómo se comporta la distribución de los datos. La simetría indica si los datos se inclinan hacia un lado. Cuando la simetría es positiva, significa que la distribución tiene una cola hacia la derecha. Esto quiere decir que hay unos valores altos que se alejan del resto. Cuando la simetría es negativa, la cola se ubica hacia la izquierda. Si el valor está cerca de cero, la distribución puede considerarse aproximadamente simétrica. En cuanto a la kurtosis, permite analizar el nivel de concentración de los datos alrededor del centro y el peso de las colas. Una kurtosis que es cercana a 3 puede interpretarse como una distribución mesocúrtica, es decir, similar a una distribución normal. Si es mayor de 3, la distribución es más apuntada, y si es menor a 3, es más plana. En cuanto a los resultados de forma, las dos variables presentarían asimetría positiva. Para MPG la asimetría es de 0.67, mientras que para HP es de 0.80, lo que significa que ambas variables tienen cola hacia la derecha, aunque esta característica es un poco más marcada en la potencia del motor. En términos prácticos, esto quiere decir que existen algunos automóviles con valores más altos que el resto, especialmente en la variable HP, donde se observan vehículos con potencias considerablemente superiores. Con respecto a la kurtosis, MPG tiene un valor aproximado de 2.98 y HP de 3.28. Cuando ambos valores están cerca de 3, se puede decir que las distribuciones no se alejan demasiado de su forma mesocúrtica. Sin embargo, HP es ligeramente más apuntada. En esta diapositiva muestro el código utilizado para calcular las medidas estadísticas de las dos variables seleccionadas. Como paso previo al análisis, en el RStudio utilicé la instrucción data para consultar las bases de datos disponibles en R. A partir de esa exploración seleccioné la base empty cars que ya viene incluida en el programa. También puede consultarse la información de la base con help empty cars, lo cual permite conocer el significado de sus variables. Luego, en el código principal se carga la base con la instrucción data empty cars y se crea una base de trabajo con las variables MPG y HP. La variable MPG representa el rendimiento del combustible, como ya lo había dicho, mientras que HP representa la potencia del motor. Después el código define una función llamada la moda, ya que R no incluye una función básica directa para calcular la moda estadística. Finalmente, mediante un ciclo, el código calcula para cada variable la media, la mediana, la moda, los cuartiles, la varianza, desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de variación. Con estos resultados fue que realicé la interpretación presentada en las diapositivas anteriores. Y en esta diapositiva también estoy mostrando la ejecución del código en RStudio para evidenciar el uso del software especializado. De esta actividad concluyo que las medidas estadísticas permiten resumir y comprender mejor el comportamiento de los datos. En el caso particular, las medidas de localización muestran el rendimiento típico de los automóviles, se encuentra alrededor de 20 millas por galón, mientras que la potencia promedio
fue cercana a los 147 caballos de fuerza. Las medidas de dispersión evidencian que la variable HP presenta una mayor variabilidad que MPG, tanto en términos absolutos como relativos. Por su parte, las medidas de forma me mostraron que ambas variables tienen asimetría positiva, especialmente en HP, lo que se relaciona con la presencia de algunos vehículos con potencias altas. En conclusión, RStudio es una herramienta que facilita el cálculo de estas medidas, pero en el análisis estadístico no se termina en obtener solamente resultados numéricos, sino que lo más importante es poder interpretar estos datos de acuerdo con el contexto de las bases de datos.